Licenciado Leaplace, qué gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Never, Níbal. ¿No se está bien el micrófono ahora? Sí, lo escuchamos muy bien, licenciado Leaplace. Para poder conversar de esto que se está hablando y que hoy también lo conversábamos, ¿qué es lo que ocurre con esta propuesta de Jorge Tuto Quiroga de debatir en Tarija? Lo ha planteado el candidato presidencial de Libre, buscando justamente de que Tarija pueda ser sede, tomando en cuenta que Rodrigo es tarijeño. No hemos tenido una voz oficial de PDC. Últimamente PDC no ha tenido voceros. Entendemos tal vez sea una estrategia de no querer hablar, referirse sobre ciertos temas, pero lo cierto es que hay mucha gente, en el caso de la Asamblea y otras instituciones, que consideran que Tarija tendría que ser al menos sede de uno de los debates programados por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, sin duda, Never, que vamos a vivir un escenario político muy complejo a partir de ahora. Yo pienso que después de 20 años de hegemonía del MAS, donde ha habido una sola fuerza política hegemónica, totalitaria, vamos a pasar a un escenario en el que se va a tener que generar un conjunto de acuerdos, de consensos, se va a tener que volver a la lógica de las concertaciones para poder alcanzar una gobernabilidad sólida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cualquier escenario de diálogo es bienvenido en este contexto político. O sea, resulta que el contexto político que hoy vamos a enfrentar es de una asamblea plurinacional que tiene al menos 3 fuerzas importantes que no tienen bancadas consolidadas orgánicamente, ¿no? Las 3, creo que la que menos consolidada su bancada tiene es el PDC, porque son demasiados actores que se han involucrado en las listas de parlamentarios. Y en ese contexto, primero, ninguna fuerza tiene la mayoría, o los 2/3, son necesarios pactos, al no ser representaciones orgánicas, va a ser necesario el diálogo, los acuerdos, los consensos para avanzar en una u otra dirección. O sea, vamos a vivir un momento distinto en la democracia boliviana. Ni siquiera esto se parece a la democracia o a la gobernabilidad en base a los pactos que hemos tenido anterior al movimiento del socialismo. Ustedes se acuerdan que en esa época lo que habían eran coaliciones de gobierno que tenían un correlato en el Parlamento. Pero aquí estamos hablando de que ya sea Rodrigo Paz o ya sea Tuto Quiroga, van a necesitar, más que pactos orgánicos partidarios, van a necesitar generar consensos interpartidarios, incluso hasta regionales. Entonces, tenemos que cambiar un poquito el chip que estamos manejando hasta ahora, porque el Parlamento se va a volver un escenario de una construcción de acuerdos, mucho más cuando no existe una propuesta de cambio del modelo. Lo que hay son propuestas de coyuntura para enfrentar determinadas circunstancias, pero no hay un modelo hegemónico que vaya a mostrarnos un nuevo modelo. Entonces, esta fase de transición exige mucho más los diálogos. Entonces, a mí me parece importante que se establezcan escenarios de diálogo. Lamentablemente, la campaña de esta segunda vuelta está marcada
por agresiones y una guerra, sobre todo en las redes sociales, muy fuerte, muy virulenta, ¿no? Y esa creo que no es la manera a través de la cual el electorado se informa, el electorado toma una postura. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para sentarse a dialogar y discutir las propuestas ya de gobierno, porque a diferencia de la primera vuelta donde podía uno ofrecer muchas cosas y donde lo que quería uno era ganar votos, ahora la gente lo que quiere de ambos candidatos es una propuesta de gestión de gobierno realista, objetiva, que pueda realmente resolver sus problemas. Y sobre esa base va a tomar una decisión final. Entonces, obviamente que si el diálogo se hace en Tarija, es mucho mejor, aunque yo creo que eso es relativo, pero el hecho de que se vaya a un diálogo es absolutamente imprescindible. No sé si es que el órgano electoral, me parece que sí lo ha hecho, ha anunciado ya un diálogo oficial, y creo que en esa lógica deberíamos por lo menos tener 2 o 3 escenarios de diálogo, porque la guerra mediática es, llamaremos así, bastante mentirosa, o verdades dichas a medias, ¿no? Entonces la gente no necesariamente escucha de primera mano las propuestas o puede comparar las propuestas en distintos temas. Entonces yo creo que cualquier diálogo le vendría bien a esta segunda vuelta. ¿Qué temas se deben tomar en cuenta y contemplar justamente, licenciado de la Plaza, en un debate de segunda vuelta? Usted dice, está marcado por el tema de guerra sucia, ¿es por falta de propuestas? ¿Han quedado los candidatos flojos en las propuestas en segunda vuelta o cómo se percibe esto? Yo creo que los estrategas de campaña están tratando de invocar sobre todo a lo emocional. Están tratando de generar posturas a partir de las cualidades, defectos o historia del otro candidato, ¿no? Creo que por ahí está yendo mucho de la campaña, lamentablemente. En lugar de, como tú dices, concentrarse en el debate de las propuestas. Yo creo que mucha gente lo que está esperando en esta segunda vuelta es saber qué es lo que va a hacer el próximo presidente desde el día 1. ¿Cómo va a abordar la gobernabilidad? Porque a diferencia del pasado, como te decía, donde hemos tenido una fuerza hegemónica, además de tener 3 fuerzas políticas en el Parlamento que no están consolidadas orgánicamente, además vas a tener la fuerza de la calle, ¿no? que es el movimiento al socialismo, que va a hacer también lo suyo. Entonces necesitas enfrentar la situación económica como prioridad, tomar medidas urgentes en lo económico. Yo no creo que se pueda soslayar el debate económico, no creo que se pueda decir que es un tema menor, que es cuestión de hacerle 4 o 5 arreglos. No es así. Aquí tenemos un agujero económico muy profundo, sobre todo relacionado a la fuente de vida del Estado boliviano o de la República de Bolivia. O sea, ¿de qué vamos a vivir a futuro los bolivianos? El gas ya no es la fuente de ingresos que nos ha venido sosteniendo en los últimos 20 años. Necesitamos repensar nuestro modelo económico. El estatismo, el capitalismo de Estado que ha implementado el movimiento al socialismo se ha agotado, ha fracasado. El seguir subvencionando a la economía ha fracasado y nos está llevando a un déficit ya demasiado profundo. Entonces, creo yo que hay temas como el tema económico insoslayables en el debate. Y también hay temas como, por ejemplo, el tema de la existencia de las autonomías, que también me parece central.
Hay dos propuestas muy interesantes, ¿no? Una de Tuto Quiroga, creo que es de 68-32, darle 68 a las autonomías, 32 al gobierno nacional. Entiendo que Rodrigo Paz está planteando 50-50. Bueno, pero no hemos podido conocer el detalle, el contenido de esas propuestas. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que nos van a transferir a las regiones? Porque no va a venir nada gratis, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, creo que el debate debería concentrarse un poco más en el tema de qué vas a hacer desde el primer día de gobierno, cuáles van a ser tus medidas de contingencia, sobre todo frente a la crisis económica. Licenciado, en el caso de Tarija, ¿las propuestas de los candidatos están claras? ¿Hay poca claridad? ¿Estamos incluidos de ese plan de gobierno? Porque como usted dice, este gobierno tendrá que ver cómo salimos de la crisis, cómo solucionamos el tema del combustible, cómo solucionamos la falta de dólares, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que estas medidas y estas decisiones tengan un impacto no muy fuerte a la población para evitar justamente controlar de cierta manera la crisis económica? Mira, Never, yo creo que las propuestas sobre todo son de carácter nacional, ¿no? En el caso de Rodrigo Paz, él ha focalizado algunas propuestas en ciertos sectores, a la minería cooperativista, a los contrabandistas, a, a los chuteros que le llaman, a los que manejan los autos chutos, pero yo no veo una propuesta clara para Tarija, la verdad. No he conocido al menos una propuesta específica que diga qué es lo que van a hacer en favor del departamento de Tarija en los próximos años de gobierno. Y me parece central saber eso, finalmente. Hemos conocido en la campaña algunas propuestas muy aisladas, pero sería interesante de parte de los candidatos a la presidencia saber cuál es la agenda para Tarija en los próximos años. Creo que Tarija tiene un conjunto de temas muy importantes que discutir y resolver con el gobierno nacional. ¿Qué pasa con la carretera al Chaco? ¿Se la va a completar? ¿No se la va a completar? ¿Qué tramos están dispuestos al gobierno a completar? ¿Qué pasa con la planta de tratamiento de aguas residuales, que hasta ahora es puro promesa del gobierno? ¿Qué pasa con la conciliación de cuentas que hay que hacer respecto a los aportes que ha puesto Tarija a los tramos camineros del eje central? ¿Qué pasa con la política hidrocarburífera que nos interesa mucho a los tarijeños? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las autonomías? ¿No? ¿Qué pasa con la contaminación de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro? Tenemos un proyecto importante, Carrizal, ese proyecto se lo va a hacer, no se lo va a hacer. Vamos a seguirle pagando a ENDE un sobreprecio en la energía que nos brinda, siendo que hemos pagado nosotros todo el transporte de la energía. Creo que son temas de carácter nacional que habrá que discutirlos, obviamente en el marco también de una problemática nacional que sin duda va a privilegiar, creo yo, el gobierno, sea cual fuera. O sea, no nos engañemos que lo primero que van a atender es Tarija, no. Primero van a tener que abastecer combustible, evitar la suba de precios, hacer aparecer dólares, van a tener que ver cómo pagan la deuda externa, cómo se pagan los sueldos de hasta fin de año, cómo se paga el aguinaldo. O sea, creo que las contingencias propias de una gestión de gobierno van a ser las primeras en atenderse. Pero dentro de eso, creo que en este tiempo que queda, deberíamos tratar de esclarecer qué quiere cada uno de los candidatos o qué propone mejor cada uno de los candidatos respecto a Tarija. Muchas gracias por este análisis. Un gusto conversar con usted. Buenas noches. Siempre un gusto para mí, Never. Buenas noches.